Bienvenidos al análisis del partido de la Selección Nacional de Guatemala ante Guadalupe. Guatemala venció 3-2 a su similar de Guadalupe y con esto se coloca como líder del grupo D, clasificando, como no, a los cuartos de final de la Copa Oro. Todos los guatemaltecos estamos muy felices por este resultado y en este video analizaremos fríamente este partido. Si querés ver mi opinión y mi análisis de este compromiso, quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno, pues señoras y señores, la Selección Nacional de Guatemala se midió ante su similar de Guadalupe en un partido vital que se tenía que ganar sí o sí. Si Guatemala ganaba, clasificaba como primera de grupo. Sin embargo, si no obtenía una victoria, quedaba eliminada como tercer lugar con 5 puntos. Pese a que hubiera triple empate, la selección guatemalteca quedaría eliminada en el tercer puesto de la Copa Oro. La selección chapina alineó de la siguiente manera. En la portería, Nicolás Hagen. Pinto y Samayoa eran los centrales. Aarón Herrera y el caso de José Ardón eran los laterales, Castellanos y Rodrigo Saravia los contenciones, Galindo como mediocampo ofensivo, Esteban García como el extremo por izquierda, Rubio Rubín como centro delantero y Méndez Lain como el extremo derecho. Así alineó la selección guatemalteca, con algunas sorpresas dentro del 11, como no resaltar la inclusión del jugador Esteban García de Misco en el 11 titular, y también del jugador Rubio Rubín, quien recién había vuelto de una lesión con la Selección Nacional de Guatemala. El primer tiempo estuvo lleno de errores mínimos que nos pudieron haber costado caro. Sin embargo, tenemos la dicha de tener un buen arquero como Nicolás Hagen. Arrancamos con las entregas de balones largos que no llegaron a su destino. Lastimosamente, esto afectó mucho a la trayectoria del compromiso y afectó y perjudicó a la selección guatemalteca, ya que jugadores como Matías Peyton superaban seguidamente a Aarón Herrera en su marca y en velocidad. Esto principalmente provocado por las malas entregas de balones de jugadores como Rodrigo Saravia y Óscar Castellanos en la media cancha, que hacían de que Guadalupe tuviera un contraataque letal y asimismo no hubiera capacidad de reacción por parte de la selección guatemalteca. Además, Guatemala en los primeros minutos estaba dejando demasiados espacios entre líneas, una cosa que obviamente impulsó al equipo de Guadalupe buscar disparos de larga distancia, cosa que hubiese sido un problema si Nicolás Hagen no hubiese estado inspirado en este partido. Sin embargo, tenemos la dicha de tener un gran arquero y Nicolás Hagen atajó todas sus jugadas y fue fundamental para que Guatemala se quedara con el triunfo. Cabe resaltar también que Guatemala estaba jugando ordenada, o sea, tampoco estaba jugando mal. Realmente mantenía muy bien sus líneas, sin embargo, había problemas a la hora de repliegues, ya que a la selección guatemalteca le costaba retroceder cuando perdía la pelota. Y esto por supuesto que afectó, ya que en una jugada donde entrega mal la pelota, el jugador Óscar Castellanos recupera un jugador de Guadalupe y Matías Peyton le gana la marca a Aarón Herrera, ocasionando un tiro de esquina. Ya en el tiro de esquina, de nuevo, Aarón Herrera estaba marcando a su jugador, el cual se le escapa. Y lamentablemente no hubo capacidad de reacción por parte de los dos defensas centrales, y Nicolás Hagen sale mal. Y así cae el primer gol de la selección de Guadalupe, en una jugada llena y plagada de errores de Guatemala, donde hubo errores de marca, errores a la hora de cabecear y por supuesto un error en salida de Nicolás Hagen. Todo esto se dio gracias a la lamentable forma en que se vieron superados Saravia y Castellanos en el medio campo por parte de los jugadores de Guadalupe. Físicamente Guadalupe fue superior a toda Guatemala, pero en especial a los dos contenciones titulares de la selección guatemalteca. Lastimosamente no estuvo Saravia ni Castellanos a la altura de este partido, y se vio reflejado en el primer gol de la selección de Guadalupe. Sin embargo, más allá de este error defensivo y de Nicolás Hagen, no se vieron de nuevo tantos errores después de ese primer gol de Guadalupe, ya que la selección guatemalteca tuvo una mejora en el primer tiempo. A partir del minuto 35, Guatemala mejoró, empezó a triangular más la pelota y hacían grandes jugadas el jugador Aarón Herrera y Galindo, lo cual ocasionó una jugada muy interesante. Y es que Aarón Herrera recupera la pelota, se la entrega a Galindo. Galindo hace una excelente jugada con Esteban García que manda un centro al área y Rubín cabecea como el 9 que es. Un Rubio Rubín que parecía apagado, pero que a partir del minuto 35 se vio de una manera renovada y anota el primer gol para Guatemala poniendo el 1-1. Cabe resaltar de que Guatemala estuvo teniendo la posesión de la pelota y la verdad es de que la posesión era mayoritariamente para el equipo guatemalteco,
Sin embargo, esta se perdía rápidamente por parte de los contenciones. Pero si tenemos que hablar de puntos positivos que vimos en el primer tiempo, tenemos que hablar de jugadores como Nathaniel Mendez-Laing, quien, si bien es cierto que perdía muchas pelotas por tratar de hacer jugadas de lujo, también daba muy buenos centros precisos que lastimosamente no llegaban a su destino gracias a las buenas intervenciones del equipo guadalupano en la defensa. Y así acabaría el primer tiempo, una Guatemala que no estaba jugando mal, pero que obviamente se vio superada totalmente en lo físico y también en el momento anímico con la selección de Guadalupe. Arrancaría el segundo tiempo y me sorprende la capacidad de reacción que tuvo Luis Fernando Tena, ya que Guatemala empezó a generar más en el segundo tiempo gracias al cambio de dos jugadores a partir de la segunda mitad. Ingresaría Renato Sequén e ingresaría Jorge Aparicio al terreno de las acciones. Saldrían los dos contenciones titulares, Rodrigo Saravia y Oscar Castellanos. Así como Guadalupe generó muchísimo en el primer tiempo, más que Guatemala, Guatemala me atrevo a decir que generó más en el segundo tiempo que Guadalupe. Aunque claro, Guadalupe tampoco es que se haya quedado muy atrás. Y es que la selección guatemalteca empezó a generar más gracias al orden que Sequén le otorgó en el medio campo. Filtraba mejor los balones, distribuía bien la pelota y sobre todo hacía lo que un contención tenía que hacer: retener la pelota en esos casos en donde el juego se tiene que calmar, cosa que no pudo hacer Oscar Castellanos y Rodrigo Saravia en este partido. Guadalupe también jugó más ordenado que en el primer tiempo. Guadalupe en el primer tiempo, aunque fue más letal, también cabe resaltar de que estaba un poquito más desordenada. Sin embargo, gracias al orden que impuso Guatemala en el segundo tiempo, obligó a la selección de Guadalupe a salir más ordenada. Y esto, por supuesto, que hizo que el fútbol se viera mucho más bonito. Porque nadie me va a negar, el segundo tiempo fue una película. Directamente fue una película sacada de Disney. Es una fantasía y un espectacular partido de fútbol que cualquier aficionado a este deporte debería de ver. Si bien es cierto que no fue el partido de los laterales, también hay que resaltar que Herrera se vio más participativo a partir de la segunda mitad. Y es que tomemos en cuenta que había más interacción en el medio campo y Aarón Herrera se veía más libre a la hora de atacar. Sin embargo, por lo mismo de que Guatemala estaba obligada a buscar ese segundo gol que los metería a nada más y nada menos que los cuartos de final, ocurriría algo. Y es que en un despiste ofensivo perdería el balón Guatemala. Y Aarón Herrera, lastimosamente, de nuevo le gana la marca Peyton, de nuevo le gana en velocidad Aarón Herrera, manda un centro, el cual termina topándole en la mano al jugador de Guadalupe y es gol de Guadalupe. Gol que sería anulado de muy buena manera. Sin embargo, debió anularse el gol, pero no marcarse penal. Y esto está avalado no solo por lo que digo yo, sino también por el criterio de muchas personas que han visto este partido y también de los mismísimos narradores que han visto tanto fútbol. Y es que hay que resaltar de que se marca penal a favor de Guadalupe en el minuto 56. ¿Por qué se marca penal? Porque supuestamente le topó en la mano un jugador guatemalteco. Sin embargo, previo a que le topara el balón en la mano al jugador guatemalteco, le topa al jugador de Guadalupe en la mano. Después de que le topa el balón en la mano al jugador de Guadalupe, le topa al jugador de Guatemala. Después baja la pelota, se levanta otra vez la pelota, le pega de nuevo al jugador de Guadalupe. A mí me queda evidente que es todo menos gol y que es todo menos penal. Sin embargo, el árbitro Tico decidió que era penal y Guadalupe marcaría el gol de penal. Y cosa que creo yo que no pudimos hacer todos los aficionados en este partido fue manejar las emociones. Sin embargo, la selección guatemalteca sí que supo manejar las emociones. Y un jugador que fue vital para manejar esas emociones fue Nicolás Hagen. Hagen tuvo la confianza y tuvo la certeza de atajar los balones suficientes para que el momento anímico de Guadalupe no se viese presente con unos goles. Estuvo muy atento a la hora de atajar y eso por supuesto permitió que Guatemala se reestructurara en su forma de jugar y pudiera ser un poquito más vertical. Guadalupe obviamente nos ganó en velocidad y García se estaba equivocando mucho a la hora de entregar balones. Es por esto que se harían dos cambios fundamentales que cambiarían el rumbo totalmente del partido. Entraría el jugador Pedro Altán por Alejandro Galindo y entraría Carlos Mejía por el jugador Esteban García. A partir de esos cambios, Guatemala se vio mejor porque Herrera se vio mejor. Porque Herrera se comprendía muchísimo más con el jugador Renato Sequén y Renato Sequén tenía a quien distribuirle esos balones, al cual era a Pedro Altán. Y por supuesto, el extremo por izquierda se vio mucho más sólido, ya que estamos hablando de Mejía, un jugador experimentado que brindó, por supuesto, un gol bastante importante que estaremos analizando luego. Correría el minuto 70 y quiero resaltar la labor de reacción de la selección guatemalteca.
Aparicio, quien regularmente acá en Fútbol Quetzal hemos dicho de que no ha jugado muy bien en selección, hoy hizo un partido muy sólido. Hace un recorte bastante certero, le entrega el balón a Pedro Altán. Pedro Altán de primera, perdón, como dice la canción, le pegó de primera, algo así, la pasó de primera, rompió 2 líneas de la selección de Guadalupe, le da el balón a Méndez Lain, que siempre es muy asociativo y que tiene una visión de campo espectacular, asiste a Rubio Rubín, que marca el segundo gol y el gol del empate de Guatemala al minuto 70. Y quiero resaltar, señores, algo, y es que Rubio Rubín oficialmente es el hombre de los momentos importantes para Guatemala. Contra República Dominicana marcó los 2 goles que eran vitales para seguir vivos en la Liga de Naciones. Contra Guayana Francesa marcó el gol que fue vital para que estuviéramos hoy en Copa Oro. Y hoy en Copa Oro marca los 2 goles que nos ponen nada más y nada menos que en los cuartos de final de esta competición tan linda, cosa que no alcanzábamos desde 2011. Guatemala, aunque no había mejorado muchísimo después de este gol, sí empezó a jugar con más garra y con más inteligencia emocional que nunca. Y esto permitió, cómo no, que Guatemala se viese mucho más ordenada. Al minuto 76, Carlos Mejía hace un pase filtrado que es muy largo, cualquier otro jugador la da por perdida. Sin embargo, Pedro Altán la rescata, da un centro a Rubio Rubín, que termina siendo pasado y que hace que el jugador de Guadalupe la despeje mal, le queda el balón en los pies de Mejía, el árbitro interrumpe la jugada, sin embargo Mejía se quita al árbitro y todavía tiene que quitarse 2 jugadores de Guadalupe y los hace con un buen recorte y después la manda directo al ángulo y es un golazo de Mejía que pone el 3-2 para Guatemala. Y discúlpenme, señores, yo quiero resaltar aquí primero la gran labor de Pedro Altán para recuperar esa pelota. Fue un tremendo golazo de principio a fin, primero con la asociación de los jugadores. Mejía, quien estaba haciendo un partido espectacular, manda un pase largo que aunque iba pasado, Altán lo logra recuperar, manda el centro que el caso de Rubio Rubín no alcanza. Pero cómo son las cosas de la vida, porque cualquier otro jugador, cuando se le pone enfrente el árbitro, hubiera pedido que se parara la jugada. Mejía se quitó al árbitro tico y le pega de una manera linda y es gol. Guatemala, a partir del tercer gol, después de remontar el partido, empezaría a jugar mucho mejor. Habían más pases largos certeros, triangulaciones, cambios de juego, variantes de ritmo, muy bien en los repliegues y casi cae el gol de Guatemala, casi caía el cuarto. Y es que era una jugada entre Méndez Lain y Darwin Lom, anotan el cuarto, sin embargo es anulado, bien anulado por parte del juez de línea, sí estaba adelantado Darwin Lom, pero esta deja en claro la química que tiene Méndez Lain con Darwin Lom y esto vaya que ilusiona muchísimo. La química de estos 2 jugadores es impresionante. Obviamente a 10 minutos del final Guadalupe no se iba a quedar en modo tieso, dirían algunos, obviamente iba a atacar y Guadalupe atacó en los últimos 10 minutos de partido y se vio claro. Intentaba de manera intensa, de manera brusca, y eso quiero resaltarlo mucho. Guadalupe pegó mucho en este partido, pero aunque Guadalupe pegó mucho, Guatemala supo manejar muy bien el partido. Por el sector de la izquierda, José Ardón no pudo ante la velocidad del jugador de Guadalupe. Manda un centro el jugador de Guadalupe que es mal rechazado por Nicolás Hagen. Ahí se encuentra un jugador de Guadalupe en el área, directo a pegarle al ángulo, iba a ser el 3-3 y con eso Guatemala estaba sentenciado. Sin embargo, en un sacrificio en carrera de Renato Sequén, se barre con las manos extendidas y provoca el penal. Yo les quiero decir algo, ¿es error de Renato Sequén que se haya marcado un penal? Sí, es un error. Sin embargo, de no haberse puesto ahí Renato Sequén a tapar ese balón de esa manera, es gol de Guadalupe, es gol de Guadalupe. Es gol de Guadalupe, así de sencillo. Gracias a que Sequén pudo hacer una barrida ahí, se pudo cambiar la historia. Y es que Hagen consolidó un partido increíble, en donde fue de los más certeros, en donde casi no cometió errores, más allá del primer gol y más allá de este penal, en donde hizo un mal rechace. Enmenó su error atajando el penal de una manera sublime al minuto 87. Y mucha esto parece una película, me disculpan. Al 87 tapa el penal Nicolás Hagen. Y Guatemala a partir de ahí jugaría de manera inteligente, viéndose la táctica de Tena bien ejecutada, mantuvo los espacios, mantuvo los tiempos y Guatemala finalizaría su partido ganándolo 3-2. Puntos por mejorar por parte de la selección guatemalteca: la velocidad. Nos siguen superando en velocidad. A lo mejor ya es algo genético, y creo que es obvio que es genético. Sin embargo, la condición física de los jugadores tiene que mejorar.
Aunque ha mejorado respecto a ediciones anteriores de la Copa Oro, debemos seguir mejorando y aspirar a la perfección. No debemos permitir que nuestros jugadores se vean mal físicamente ni en la velocidad. Debemos también mejorar en la marca, ya que hablamos de que Aarón Herrera, José Ardón fueron superados por los dos extremos de la selección de Guadalupe. Los laterales no fueron capaces de parar el ataque de Guadalupe. Y aunque Aarón Herrera, insisto, que hizo un muy buen partido, considero de que se equivocó a la hora de cubrir a Matías Peito, quien superó al jugador Aarón Herrera en todas las oportunidades que tuvo. Esto gracias a la velocidad. Pero considero que Aarón Herrera va a mejorar en eso. Aunque quiero resaltar también que Aarón Herrera jugó muy bien el ofensivo. También otro punto a mejorar es Sarabia y Castellanos. Yo quiero mucho a estos jugadores. Sin embargo, dieron muchos balones en el primer tiempo. Muchos balones largos sin sentido, que no llegaron a ningún destino. Y esto perjudicó a Guatemala y gracias a eso cayó el primer gol de Guadalupe que nos puso a sufrir muchísimo. Obviamente son dos grandes jugadores, pero debemos mejorar ese tipo de jugadas para evitar de que caiga el gol. Ahora, los puntazos de este partido. El factor H. Guatemala jugó con huevos, jugó con amor y con garra. Y eso se vio desde el minuto 1 hasta el minuto 97 que duró este partido. El orden de la selección guatemalteca pese a la adversidad. Guatemala pudo haber empezado a levantar balones largos, a morir, centros al área sin sentido, pero no. Jugó tranquilo, esperó espacios y los goles se dieron. La reacción de Tena es un puntazo también. La reacción de Tena a la hora de hacer los cambios en los momentos adecuados. Mejía entró en el momento indicado, Altán entró en el momento indicado, Aparicio y el caso de Sequén entraron en el momento indicado y eso permitió que Guatemala pudiese quedarse con la victoria. También resaltar la actitud ofensiva de los laterales, que fue vital para que Guatemala lograse el triunfo. La actitud ofensiva, tanto de Rodrigo Sarabia como del caso de José Ardón, es algo que hay que resaltar. Aunque Ardón no es muy bueno definiendo, sí hizo bastantes pases que permitieron de que el equipo guatemalteco pudiera asociarse mejor por la lateral izquierda y se comprendió muy bien con Mejía. Y Aarón Herrera, después de los errores que cometió, que ciertamente, aunque pueden solucionarse, son errores que se notan mucho, también se notó muchísimo su presencia en el ataque, su presencia, y este muchacho incluso puede portar en cualquier momento el gafete de capitán. La garra que tiene, el amor que tiene, es increíble lo de Aarón Herrera. Otro puntazo a resaltar es que Méndez Lain jugó los 90 minutos. 90 minutos ininterrumpidos. Esto es un puntazo, no solo para Guatemala, no solo para Tena, sino también para Méndez Lain. Sequén sigue siendo la calma del equipo. A partir de que entra Renato Sequén se gestiona mejor los tiempos y eso es sublime, muchachos. Aparicio dio un buen partido y ese es otro puntazo, porque no he visto otro técnico que haya hecho de que Aparicio se viera bien en la selección nacional. Luis Fernando Tena lo ha hecho. Otro puntazo de Guatemala, Altán siendo el héroe silencioso. Me disculpan, muchachos, están mencionando muchísimo a Jai, que es un héroe. Están mencionando muchísimo al jugador Rubio Rubín, que es un héroe. Pero Pedro Altán es aquel Batman que no le gusta que le reconozcan. Pedro Altán es aquel jugador que en el silencio hizo que cayeran 2 goles de Guatemala. 2 goles. Participación directa en 2 goles. ¿Cuántos minutos jugó Pedro Altán? Me quiero preguntar. Desde el 70 entró. 70, 80, 90, 27 minutos. 27 minutos te generó 2 goles. Lo de Pedro Altán, muchachos, en selecciones a otro nivel. Me disculpan, es el después de Hagen, después de Mejía, después de Rubín, va Pedro Altán. Me disculpan, pero lo que hizo Pedro Altán en este partido, yo lo pondría por encima incluso de algunos jugadores que acabo de mencionar. Otro puntazo para Guatemala, hay portero. Hay portero, mucha. Totalmente. Hay portero en Guatemala. Cometió un par de errores, 2 errores cometió todo el partido. Pero sumemos los errores en contra de todos los aciertos que hizo. Yo vi como 10 atajadas que le hizo a los jugadores de Guadalupe. De larga distancia hizo como 5. Atajó un penal en un punto decisivo. No. Hay porteros, señores. Nicolás Hagen, no hay discusión. Sin ritmo lo que está jugando Nicolás Hagen es para que un mejor equipo lo contrate. Yo de verdad considero que Hagen se hubiese esperado, porque ahorita estoy seguro que muchos equipos están fijándose en este jugador, porque muchos han resaltado que por el momento es el mejor portero de la Copa Oro. Y también resaltar el último puntazo.
y es que hay delantero. Por Dios. Yo al ver los 2 goles de Rubio Rubín, no quiero exagerar, pero verlo celebrar, verlo enfocándolo a él, haciendo así el brazo, solo me recordó a cuando Carlos Ruiz marcó el segundo gol contra la selección de Estados Unidos. Mucha, es un delantero que te aparece en los momentos importantes. No está a la altura del Fish, obviamente, pero te aparece en los momentos importantes. Hay delantero y eso es un puntazo para Guatemala. Ahora pasemos al último punto, que son los puntajes para cada uno de los jugadores. A Hagen le voy a dar un 9.9. ¿Por qué no es un 10, Fabricio? Por el error que cometió en el primer gol. Por eso no es un 10. Sin embargo, el partido de Hagen es casi perfecto, rozando la perfección, y por eso le doy un 9.9. A Ardón le doy un 7. Jugó bien, defendió bien, le falta en el ataque. Pinto un 7.5, estuvo puntual, jugó muy bien. A Samayoa también le voy a dar un 7.5. Considero que hizo muy bien las cosas en defensa, se equivocó en algunas marcas, pero son cosas que se pueden mejorar. A Aarón Herrera le doy definitivamente un 8. Un 8 porque aunque no estuvo muy bien en defensa, aunque considero que fue el que más se equivocó en la defensa ayer en Guatemala, fue el que más acertó en el ataque sin ser mediocampista, sin ser delantero. Muy bien Herrera, y el sacrificio es obvio. Por lo cual, el sacrificio de Herrera da un 8. Además, se equivocó un par de veces en la defensa, pero también yo estaba viendo el resumen. Me disculpan, intercedió como en 5 o 6 jugadas que bien pudieron haber sido peligrosas para Guadalupe. A Sarabia le doy un 6, ya expliqué los motivos. A Castellanos le doy un 5, porque incluso jugaba más retrasado que Rodrigo Sarabia. A Alejandro Galindo no lo vi mucho en este partido, aunque si bien es cierto que sigue siendo ese jugador que cuesta que le quiten la pelota, ya poco a poco da menos pases. Quiero ver más pases de Galindo, quiero ver más creatividad en el juego de Galindo. Le doy un 6. A Esteban García le doy un 7.5 por la garra, por la entrega, por la cantidad de faltas que generó. Aunque regaló muchos pases, generó una cantidad exagerada de faltas, que es para resaltar que es un jugador que en un esquema en donde se priorice el juego a balón parado, es un jugador que puede ser campeón en un equipo. Yo así se los dejo. Esteban García, si Misco se dedicara a generar goles de jugadas a balón parado, Esteban García sería el referente de ese equipo, porque no saben la cantidad de faltas que genera Esteban García. Es una cantidad exagerada. Muy bien Esteban García, le doy su 7.5. Méndez Lain le doy su 8. Perdió muchos balones, eso hay que resaltarlo, pero cada centro que metía era preciso. Lástima porque no los aprovecharon, y también dio una asistencia vital para que Guatemala siguiera vivo. Un 8 bien ganado. A Rubio Rubín, ¿cuánto le doy? 10, partido perfecto. Tengo que dar motivos, 2 goles. 2 goles. Accedió a jugar todo el partido, casi todo el partido. Venía una lesión, metió 2 goles. Retrocedía bien, daba buenos pases, se asociaba. 10. Aparicio, 7. Primera vez que le doy a Aparicio puntuación de 7. Ni me pregunten por qué. Estoy emocionado, todos jugaron bien para mí. Salvo el caso de Castellanos, que también lo quiero mucho. Sequén, le doy un 7.5. ¿Qué mejoría cuando entró Renato Sequén al campo? Ojalá Tena recapacite y vea que la pareja de contenciones debe de ser Rodrigo Sarabia con Renato Sequén. Aunque creo que no va a hacer cambios, considero que la pareja de contenciones debe de ser Rodrigo Sarabia y Renato Sequén. Los otros 2 cambios, que sí voy a darles de una vez puntuación de 10, aviso, son Pedro Altán y Carlos Mejía. ¿Por qué? Porque Pedro Altán te generó 2 goles. ¿Y por qué Carlos Mejía? Porque te metió el gol del triunfo. Porque desde que apareció en el partido demostró por qué ha sido titular en el proceso de Tena. 32 años y sigue jugando un buen nivel. Los jugadores veteranos, como muchos quieren venderlos, están dando cátedra que se puede jugar todavía a estas edades. Méndez Lain, Carlos Mejía. ¿Qué cátedra están dando? Qué bien Carlos Mejía y qué bien Méndez Lain. 10 totalmente. Y Pedro Altán, que es un joven, lo hizo también. No, muchachos, no me pongan a hablar de Pedro Altán. Puedo hacer un video de Pedro Altán solito si quieren. A lo mejor ya es fanatismo, no sé, digan lo que quieran, pero lo de Pedro Altán es magia. Y a Darwin Lom, ¿cuánto le vas a dar, Fabricio? Un 7.5. De los cambios, solo por encima de Aparicio. Jugó bien, generó un gol que fue anulado. Tiene que cuidar más a la hora de atacar en donde está posicionado, pero hizo un buen partido. Pero bueno amigos, ese es mi análisis del partido. Déjame vos en los comentarios qué opinas sobre este análisis. ¿Quién para vos fue el mejor del partido? ¿Con qué puntos de vista estás a favor de los míos? ¿Con qué puntos en contra estás en contra míos? Déjame siempre tus opiniones en los comentarios. Como siempre, suscríbete a este bellísimo canal. Estamos a nada de llegar a los 90,000 suscriptores, a 300 suscriptores, mucha. Suscríbanse, no sean mala onda, suscríbanse al canal.
Nos será en una próxima y nos veremos mucho más adelante en un nuevo video. Chao, que Dios me lo bendiga.